Muchísimas gracias a nuestra compañera Yanire, que nos ha contado y nos ha traído toda esa información espectacular. Ya les digo, es que el que se entera de todo es porque sigue el día a día en directo y no se pierde ninguno de nuestros magníficos reportajes. Qué modelos, nos han encantado, muchísimo. Continuamos, son las 10 de la mañana, 36 minutos. Hay mucha actualidad que nos vive siempre, hay mucha actividad que nos persigue, que nos quiere ayudar a informarnos, y hoy tenemos invitados, los habíamos anunciado y hoy tengo el placer, porque tengo la suerte, y creo que es algo que siempre conservaré, de contar con todos los actores políticos de la ciudad, de una buena amistad, de un buen saludo cuando nos encontramos, y para mí es un placer recibir hoy aquí en los estudios del día a día a Héctor Díez, el portavoz municipal del PSOE. Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, cuánto tiempo sin verte. Muchísimo. Encantado de compartir contigo entrevistas. Yo también, Héctor, y además recuperando algo que siempre, yo creo que lo hemos dicho en muchas entrevistas que hemos tenido en radio y en televisión, conservando esa costumbre tan bonita de hablar, de comentar cada uno lo suyo, de sus opiniones, y eso siempre es algo bueno. Hay mucha actualidad, porque parece que en el deporte pasa lo contrario, llega el verano y baja la intensidad de todo lo que sucede, en el verano las noticias parece que se diluyen, pero la actividad municipal continúa, sigue en movimiento, y estáis ahora mismo hablando y se está trabajando mucho con el tema de la vivienda. Cuéntanos un poquito qué se está proponiendo. Bueno, pues en primer lugar, y si me lo permites, me Claro. gustaría mandar un mensaje de preocupación y de solidaridad con el pueblo de Venezuela, con ese terremoto que se ha producido en esta madrugada nuestra y que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Ha sido, creo que, espectacular. La situación ahora mismo es incierta porque hay mucha gente desaparecida, y desde aquí pues lanzar un mensaje, yo diría, de cariño, de afecto, solidario con todo el pueblo de Venezuela por la situación que están viviendo, y porque también, pues desde luego, hay muchos españoles que viven en Venezuela, y hay muchos venezolanos que viven con nosotros y que son hermanos, ¿no? Así que ese mensaje lo primero. Y bueno, como bien decías, la vivienda yo creo que es uno de los temas de legislatura en Elche, pero también a nivel nacional. Yo creo que el CIS lo deja muy claro, es la máxima preocupación de los españoles en este momento, y Elche, como gran ciudad española, porque somos 250.000 ilicitanos, pues también estamos en esa situación, ¿no? Y nosotros en los últimos días lo que hemos dicho es que proponemos una mesa de diálogo de todas las fuerzas políticas, porque entendemos que es un problema transversal a toda la ciudadanía, que afecta a jóvenes y no tan jóvenes, desgraciadamente, y a gente mayor también, y creemos que no se puede perder la oportunidad de pactar ciertas cuestiones en el tema de la vivienda, ¿no? Nosotros lo que estamos hablando es sentarnos a hablar, porque entendemos que la vivienda se tiene que abordar de una manera transversal, no solo en la promoción de nuevas viviendas, sino también en las ayudas directas, por ejemplo, al alquiler, como tienen en las grandes ciudades, reforzando las ayudas al pago del IBI, que por cierto se han recortado, o potenciando las de rehabilitación de vivienda, porque la mitad de los edificios del Elche no tienen ascensor. Y bueno, hasta ahora tenemos un gobierno de RUZ y de Vox que lo que está apostando es por la enajenación del suelo público para la vivienda protegida, con una fórmula en la que el 80% se queda en manos privadas, y nosotros lo que proponemos es apostar más por el parque público de vivienda, que es lo que se está haciendo en Trabalón con las 78 viviendas que nosotros dejamos proyectadas, que se están construyendo, y que por cierto son las únicas viviendas que vamos a ver esta legislatura. Es un tema interesante. Yo me vas a permitir, porque además, entre las muchas cosas que hago, una de ellas soy presidente del Club de los AMPAs de un colegio de la ciudad, es un tema, la educación, y que nos ha venido acompañando, que además ha terminado el curso de una manera muy convulsa, con esa huelga indefinida convocada por el profesorado para mejorar las condiciones, y una precisamente de esas condiciones que se solicitaba y se reclamaba era la necesidad de mejorar la climatización en las aulas, que no es que mejorar, es que haya alguna, porque en la mayoría de colegios públicos de la ciudad no hay climatización en las aulas. ¿Qué se propone, qué se busca o qué se necesita en los colegios ahora mismo? Bueno, como bien dices, hasta ahora la climatización de aquellos coles que tienen climatizado el comedor o alguna aula se ha producido con el esfuerzo de las familias y con cierta colaboración por parte del ayuntamiento a nivel de instalación o de potencia, pero en casos muy contados, ¿no? Es verdad que hasta ahora casi todos los esfuerzos municipales han ido centrados al llamado Plan Edificant, que pusimos en marcha nosotros, que ha supuesto que muchísimos centros educativos puedan ampliarse, puedan mejorar infraestructuras, que se construyan nuevos, ¿no? Como el Instituto Vicente Verdú o La Paz, pero una vez se va completando ese Plan Edificant, que acabará dentro de poco con el Colegio Arrels, con el Virgen de la Luz y la ampliación del Colegio del Altet, creo que hay que dar un nuevo paso. Hay que poner en marcha un nuevo Plan Edificant, y aparte de mejorar las instalaciones, hay que abordar la climatización. A nosotros ya no nos vale eso de nosotros éramos pequeños y no teníamos aire. Yo creo que todos somos conscientes de que cada vez hace más calor, que las aulas son un auténtico horno,
Y lo que nosotros vamos a proponer en el Pleno a través de una moción es, por un lado, que hagamos un mapa de la situación de los 50 y tantos coles públicos. Porque cada uno va a una velocidad, cada uno tiene un grado de climatización, algunos no tienen nada, otros tienen bastante y otros están a mitad. Saber muy bien desde el ayuntamiento cómo está cada colegio. ¿Para qué? Para que ahora que el Gobierno de España y que Generalitat Valenciana han anunciado ayudas directas a la climatización de coles, podamos priorizar por qué coles empezar. Y por otro lado, muy importante, que el Ayuntamiento de Elche ponga en marcha una partida presupuestaria y que ponga algo de dinero. Yo no digo que pongamos todo, pero hombre, si hay 3 millones de euros para arreglar la Plaza de Santa María y hay 1 millón de euros para arreglar la calle Porta de la Morera, pues algo tiene que haber para la climatización de coles, ¿no? Y que, por supuesto, pues el Ayuntamiento modifique el presupuesto para crear esa partida y para que se ponga dinero para abordar esa climatización de coles mientras solicitamos las ayudas que han anunciado el Gobierno de España y la Generalitat. De hecho, ha habido una propuesta que ha nacido de algunas AMPAs del colegio para que se solicite precisamente que en el Pleno se realice el Pleno sin climatización, un poco en solidaridad, ¿no? Así es, a través de distintas AMPAs de colegios públicos de Elche se nos ha hecho esa propuesta a la Corporación Municipal de hacer los plenos de junio, julio y septiembre sin aire acondicionado. Nosotros ya nos hemos pronunciado. Claro. Hemos dicho que, por supuesto, somos solidarios con lo que se vive en las aulas, con los que viven nuestras niñas y niños y nuestros profesores, y que faltaría más, estamos dispuestos a hacer los plenos sin aire acondicionado. Mañana, por cierto, es la Junta de Portavoces, y desde aquí le mando un mensaje al alcalde y a nuestros compañeros, hay que posicionarse, y yo creo que hay que ser solidarios, y espero, desde luego, que no se enchufe el aire en el pleno del próximo lunes. Bueno, si nos enchufa puede dar alguna contraimagen bastante interesante que seguiremos y contaremos, por supuesto, en Telenit. Otro de los asuntos que parece que se resiste, que siempre está ahí, que además forma parte del barullo general a nivel nacional y, por supuesto, todo lo que pasa a nivel nacional va permeando hacia la administración local y a lo que pasa en nuestra ciudad, y es el tema de la corrupción. Sí. Hay un cruce, un vaivén de emociones, de situaciones, de peticiones de información sobre la corrupción. ¿Qué posición se toma desde el PSOE? Bueno, pues en nuestro caso, inequívocamente, una condena absoluta de la corrupción, venga de donde venga, y máxima exigencia con la que nos afecta a nosotros en este momento. Yo en esto soy muy claro, es decir, quien no pueda dar explicaciones sobre su conducta en política se tiene que atener a la justicia, y ya hemos visto la condena al señor Ábalos, por muy ministro que fuera, ¿no? Y mi rechazo más absoluto también a esos que corrompen, como Aldama, que no puedo decir otra cosa, que es un auténtico sinvergüenza. Dicho eso, insisto, máxima exigencia, pero también quiero pedirle a la ciudadanía que rompan una lanza a favor, como digo yo, de la infantería, de la inmensa mayoría de personas que nos dedicamos a la política y que muchos, la mayoría somos concejales de las 8.000 poblaciones que hay en España, que vivimos al lado de ellos, en barrios, en pedanías, que nos levantamos todos los días para llevar a los hijos al colegio y que somos un vecino más. Tengo que decirles que estas personas, que somos la mayoría, nos dedicamos a la política para servir y que desde luego señalamos a aquellos que han venido a servirse, pero que no nos juzguen a todos por igual, porque desde luego mi propósito, el propósito del Partido Socialista de Elche, es mejorar nuestra ciudad. Y insisto, quien no pueda dar explicaciones, se llame como se llame, se tiene que atener a la justicia. Ahora bien, lo que no me vale es lo que presentan PP y Vox en el próximo pleno, el próximo lunes. Hablar de toda la corrupción del Partido Socialista que nosotros condenamos y no hablar de la que afecta a ellos y a los demás. Y eso no es condenar la corrupción, eso es intentar meterle el dedo en el ojo al de enfrente. En el año 2016 todas las fuerzas políticas ya aprobamos una moción, todos por unanimidad, condenando la corrupción, en un texto pactado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que condenaba la corrupción sin nombres y apellidos de manera genérica a todos los casos de corrupción de todos los partidos políticos. Lo que han presentado la PP y Vox, es decir, el PSOE es malísimo, PP y Vox somos limpísimos, y esa no es la realidad, porque todos somos conscientes de que se está juzgando el caso Kitchen, que afecta, por ejemplo, al Partido Popular. Por tanto, si quieren consenso, si quieren que mandemos un mensaje unánime a la ciudadanía, pactemos los textos que van al pleno del próximo lunes. ¿Que no quieren pactarlos? No pasa nada, ahí se quedan ellos con su moción partidista, pero yo insisto, condena absoluta, se llamen como se llamen. Y desde luego, claro que nos duele la corrupción dentro de nuestro partido, pero ante ello lo que tenemos que hacer es desde luego tratar de reforzar los mecanismos
para que no se nos cuele gente que nos hace daño absolutamente a todos en política. Y precisamente hablando de corrupción, esta mañana lo destacábamos en el repaso de las noticias con nuestra compañera Yanire, hablábamos de esa resolución, de esa denuncia que se presentó ante la Agencia Valenciana Anticorrupción por el uso del remanente. ¿Qué opinión se tiene o qué valoración se hace de esa resolución? Bueno, más allá de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, que es totalmente respetable y que puede decir que no hay un uso fraudulento del remanente, nosotros insistimos en que sí que hay un uso poco prudente del remanente de tesorería. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una legislación muy restrictiva con respecto al uso del remanente. Solo se puede usar ese dinero de más para devolver deuda y tener previsión a final de año y no caer en déficit, y el equipo de gobierno de Ruz y de Vox lo que está haciendo es que lo está usando de manera caprichosa para los fastos, para la decoración y para lo que tanto le gusta al alcalde, que poco tiene que ver con las necesidades reales de la ciudadanía que pasan por la vivienda, la educación y la sanidad. Y además, si el Ayuntamiento de Valencia gobernado por el Partido Popular, si el Ayuntamiento de Alicante gobernado por el Partido Popular, si el Ayuntamiento de Elda gobernado por el PSOE hacen uso del remanente tal y como dice la ley, ¿cómo el Ayuntamiento de Elche aquí hace una especie de pájara abierta y se gasta el dinero en flores del remanente? No, oiga, no. La Agencia Valenciana Antifraude puede decir lo que quiera, lo respetamos, pero entendemos que se está siendo poco prudente. Y mire, si fallamos poco, que en el año 2024 supuso incurrir en un déficit de 8 millones de euros. Y en este año pasado, 2025, si no llega a ser por los 5 millones de euros de fondos europeos en segunda vuelta que mandó el Gobierno de España, Ruz hubiera tenido también déficit en 2025. Así que lo que le pedimos al señor Ruz es más prudencia, que pueden venir tiempos malos y, como decían nuestras abuelas, hay que guardar un poquito también para que no vengan tan bien dadas. Eso es. Bueno, pues dejamos esos temas que vienen y permean muy desde arriba a las cosas que nos interesan, yo creo que mucho más a los licitanos, a los que estamos aquí en la ciudad, y temas como, por ejemplo, la regulación de la velocidad de las calles, y me guardo casi para el final, aunque luego quiero que me comentes algo importante sobre el contrato del tranvía que estaba ahí en proyecto, no lo comentarás, pero sobre todo, ¿qué se propone en cuanto a velocidad de las calles? Y el sábado es el orgullo, lo tenemos aquí ahora mismo encima. Sí. Bueno, pues como digo yo, la política municipal, como la más próxima al ciudadano, eso también habla de las preocupaciones directas de la ciudadanía, ¿no? Y nosotros en los últimos meses, semanas, hemos recibido quejas de la calle Verónica, en lo que es el plan antiguo, que se ha pasado a plataforma única, y también de la avenida de Jualcoy, ¿no? Donde se nos habla de un exceso de velocidad y de atropellos tanto en un caso como en otro, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que analizar muy bien, en el caso de la avenida de Jualcoy, si es interesante reforzar la señalización de tráfico tanto vertical como horizontal, si es interesante instalar reductores de velocidad para que la gente vaya más despacio, se atropelló ahí a una mascota, por ejemplo, o en la calle Verónica, que se ha pasado a plataforma única, es decir, al mismo nivel la acera y la calzada, cosa que es positiva, que apoyamos, pero no es menos cierto que es una calle que es bypass entre Camilo Flamarión y los Pisos Azules, y que la utiliza muchísima gente para no tener que subir a Lepanto o a Blasco Ibáñez. Y que, por tanto, entendemos que hay que intentar que los coches ahí vayan más despacio, y que a lo mejor es interesante estudiar si se pueden instalar volardos, maceteros o algún tipo de elemento que haga que los coches vayan más despacio, porque una persona fue atropellada hace unos días, ¿no? Y creo que esto es importante. Y luego, con respecto al Día del Orgullo, que es el próximo domingo, pues qué decir, ¿no? Nuestro máximo apoyo al colectivo LGTBIQ+, a la diversidad sexual, al amor libre, en definitiva, y lo que pediríamos a este equipo de gobierno es que no haga tanta demagogia, ¿no? Con el tema del orgullo, que lo apoye sin paliativos, que no esquine la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, que la ponga en el centro, que yo creo que es algo muy importante porque nos representa a todos. Es al final tolerancia, convivencia, diversidad. ¿A quién le puede molestar eso, no? Y desde luego que los presupuestos para la diversidad sexual, para la educación sexual, para el respeto, para la tolerancia, para programas como de Valientes en los institutos que se han eliminado con este gobierno, vuelvan y se refuercen, porque creo que eso al final nos dará una sociedad más diversa, más plural, más tolerante, y en el que todos entendamos que somos vecinos y que nos tenemos que respetar. Pues invitar a todo el mundo a que participe y se una a esa celebración del orgullo este fin de semana. Para terminar, Héctor, y sé que tenéis la agenda siempre muy ocupada, yo te pregunto, ¿se venía preparando un contrato, se había recibido dinero para un tranvía en la ciudad?
¿Qué ha pasado finalmente con esta situación? Bueno, yo creo que el caso del tranvía, la gran promesa estrella del señor Ruz con el señor Mazón esta legislatura, es el gran fraude político electoral de la legislatura, porque se nos prometió un tranvía de 195 millones de euros esta legislatura, y es que ya no está, es que tiene pinta de que no lo vamos a tener ni la siguiente. Llevamos 3 años consecutivos en los que la Generalitat para un tranvía de 195 millones de euros nos pone 100.000, 100.000 y 100.000. Y hasta ahora solo se han gastado 50.000 en un contrato de levantamiento topográfico que, por cierto, se ha resuelto sin darse conclusión al contrato que se había adjudicado, porque la empresa no ha podido realizar los trabajos. Por tanto, seguimos en el punto de partida. Se firmó un convenio que a día de hoy se está incumpliendo año a año, y esto pone de manifiesto que no vamos a tener esa gran promesa electoral, y nosotros insistimos, Elche necesita un transporte de alta capacidad eléctrico entre Elche y Alicante que nos conecte rápidamente con nuestra ciudad vecina, y entendemos que si se hubiera seguido con el planteamiento que nosotros teníamos de autobuses de gran capacidad eléctricos por la vía Parque, como recoge el Plan de Movilidad Autonómico y el Plan de Movilidad Local, a día de hoy, 3 años después, ya tendríamos esa línea en marcha. Con la gran promesa de partir de cero con un tranvía de 195 millones de euros, a día de hoy los ilicitanos seguimos sin tener ese gran transporte que nos une con Alicante. Así que desde luego creo que alguien debería de pedirle disculpas a la ciudadanía. Pues Héctor Díez, portavoz municipal del Partido Socialista, te agradezco, y me van a permitir, porque ellos son concejales, pero al final son gente cercana, todos los que vienen aquí al día a día son amigos. Agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, te dejamos que continúes con el resto de la mañana, que siempre es intensa en el Ayuntamiento. Nosotros nos vamos a un poquito de publicidad.